Quería comentaros algo que alguna vez he comentado, y es que esto de que estemos en un final de año y en un 31 de diciembre no deja de ser una convención social que las mismas personas nos hemos inventado para contar el tiempo. El tiempo no es nada más que el paso y el suceder situaciones, el pasar y el vivir algo detrás de otra cosa, porque somos seres que estamos sujetos a lo que es el tiempo. Dios, por ejemplo, no está sujeto al tiempo. Sin embargo, nosotros sí. En la necesidad de recordar las cosas que hemos vivido, en la necesidad de llevar un apunte de lo que es nuestra vida, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, en la necesidad de saber qué es lo que ha ocurrido, nos inventamos los calendarios. Y los calendarios nos han servido para esto precisamente, para poder llevar un apunte de lo que es la historia, de lo que es la vida y de lo que son las aspiraciones a las que queremos llegar. Por ejemplo, nosotros nos seguimos guiando por el calendario gregoriano, ¿vale? Pero junto con el calendario gregoriano, hoy en día en este mundo coexisten por lo menos el judío, el musulmán y el chino. En el judío vamos por el 10.000 y pico, el año 10.000 y pico, ¿verdad? Y nosotros nos seguimos por el gregoriano, que es el que sigue ahora mismo prácticamente todo el mundo como algo oficial, que es un calendario que tiene precisamente fallos. No sé si sabéis que en el calendario gregoriano Jesús nació en el año -4, porque se equivocaron. Había un problema con el cero y no sé qué les ocurrió, pero pusieron que Jesús había nacido en el año 4 antes de Cristo, cuando lo que querían poner es a Jesús en el centro de la historia. Y así son cosas, porque estos son los temas humanos a los cuales tenemos que llevar. El hombre siempre ha intentado guardar memoria de las cosas que han pasado en su vida. Los antiguos israelitas tenían una costumbre, y era dejar piedras que llamaban estelas, y para que cuando las personas pasaran por esas piedras recordaran lo que había ocurrido. La piedra, la estela más famosa de todas, a la que llamamos y a la que recordamos casi todos los años, es la que nos cuenta una historia que está en 1 de Samuel 1, del 1 al 13. 7, perdón. 1 de Samuel 7, del 2 al 13. No he dado una a la hora de apuntar la cita en mi papel. Así que es 1 de Samuel 7, del 2 hasta el 13. Dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si vosotros deseáis volveros al Señor de todo corazón, deshaceos de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedicaos totalmente a servir al Señor, y Él os librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reunid a todo Israel en Mizpá para que yo ruegue al Señor por vosotros. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpá donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos.
Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta más allá de Ben-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpá y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. O en otras versiones, hasta aquí nos ayudó el Señor. O como dice la palabra de forma literal, piedra de ayuda. Tenemos una iglesia en nuestra convención que se llama Piedra de Ayuda. Ebenezer, llamémoslo como le llamamos, el Señor no ha dejado de ayudarnos, o hasta aquí nos ayudó el Señor. A mí me gusta más esta definición porque es la que me suena desde que era así de chiquitín. Ebenezer es una piedra que nos recuerda algunas cosas. Ebenezer es esa piedra delante de la cual se ponían de vez en cuando los israelitas y entonces se paraban a pensar que en ese momento, en aquel momento, Dios les había cuidado. Hasta aquí, en este momento, nos cuidó el Señor. Pero Ebenezer no es solamente un asunto de tiempo. Ebenezer no dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, mañana ya veremos. Que es lo que muchas veces da la impresión cuando lees esta palabra de forma un poquito superficial. Muchas veces pensamos esto, bueno, sí, el Señor nos ha ayudado, pero mañana, madre mía, con la que me voy a enfrentar. No, Ebenezer no es un asunto de tiempo, porque Dios no es un Dios de tiempo. Dios creó el tiempo para que nosotros pudiéramos vivir en un entorno que nosotros pudiéramos comprender. Ebenezer, como no es un asunto de tiempo, dice, si hasta aquí nos ayudó el Señor, un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable, un Dios que es todopoderoso, quiere decir que a partir de aquí nos seguirá ayudando siempre. Oh, qué pesada la mosca. Eso es lo que verdaderamente ocurre. Eso es lo que quiere decir. Cuando Samuel decía, ahí está esa piedra, hasta aquí nos ayudó el Señor, no estaba diciendo mañana ya veremos. Estaba diciendo mañana y pasado y al otro, igual que hoy, nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando, porque Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que sabe lo que quiere. Dios es un Dios que verdaderamente tiene para nosotros planes que son maravillosos y que no va a abandonar. Por tanto, hoy, un día como hoy, que hemos decidido que sea el último día de este año, en el que llevamos un gran recorrido de 365 días, decimos, hasta aquí nos va a ayudar el Señor. Decimos Ebenezer y con eso estamos haciendo una declaración de fe. Y eso es lo que hace un creyente, hace una declaración de fe. Hoy ha sido un buen tiempo. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta que Dios nos ayudó. Por eso estamos diciendo, lo que viene por delante será igual, o mejor, o peor. Pero no dependerá de Dios. No dependerá de Dios. Porque Dios es inmutable. Dios sabe lo que quiere hacer. En todo caso, dependerá de nosotros. ¿A poco que nosotros nos inclinemos delante del Señor? El año 2019 será mucho mejor que este. Por tanto, hoy podemos decidir, como alguien ha dicho, lo que va a ser el año que viene. En la confianza de que Dios va a actuar de la misma manera. Ebenezer, además, es por tanto la aceptación de la voluntad de Dios. Algo que normalmente no comentamos cuando hablamos sobre Ebenezer es por qué ocurre esta ceremonia de colocar una piedra ahí. Esta piedra es puesta porque tiene que recordar a los israelitas algo que pasó de una forma muy especial. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió que habían tenido una tremenda batalla en la que llevaban todas las de perder y en la que posiblemente habría podido desaparecer una gran parte del pueblo de Dios.
Ebenezer podría haber sido solamente esto, pero en realidad esta victoria se produjo porque anteriormente se había producido otra victoria. La victoria física se había producido porque anteriormente había existido, se había vivido una victoria espiritual. El pueblo está cansado, está buscando al Señor. Dice que Israel buscaba con ansiedad al Señor. Se daban cuenta que no podían seguir como estaban y buscaban a Dios. Y entonces Samuel les da la llave de lo que pone en funcionamiento el poder de Dios. Dice: si vosotros deseáis volveros al Señor de todo corazón, deshaceos de los dioses extranjeros y de las imágenes y dedicaos totalmente a servir al Señor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha venido la gran victoria sobre los filisteos? Porque se han dado cuenta de su pecado, porque se han dado cuenta, han sido conscientes de su error, como antes decía nuestro hermano, y han decidido que ya está bien de vivir en esa situación de desidia, en esa situación de pecado y en esa situación de error. Y han vivido una verdadera victoria, más difícil que ganar a un ejército enemigo. Reconocer su error, arrepentirse de sus pecados y hacer algo, echar de delante de ellos todos sus dioses. Eso es una victoria. Eso es una victoria de verdad. Y porque fueron capaces de hacer esto, porque buscaban de todo su corazón al Señor, y porque se arrepintieron y rechazaron los dioses que había en medio de ellos, vivieron una victoria tremenda que había que recordar con una piedra, una gran piedra que se llamaba Ebenezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. El Señor ha hecho esto con nosotros. El Señor no ha dejado de ayudarnos y yo te lo agradezco mucho, lo del agua. Así es, esto es lo que ha ocurrido, hermanos. La victoria que les recuerda la piedra, para muchos, fue una victoria militar. Pero lo que verdaderamente recuerda esa piedra es una victoria en el Señor. Por eso es que tenemos que tener de vez en cuando piedras de recuerdo. La piedra, cuando la gente pasaba por allí, la veían y les traía alegría a su corazón. Los normales, la gente más normal, veía la piedra y decía: Dios nos dio victoria sobre los filisteos. ¡Qué bueno! Le ganamos a los filisteos. Y se iban. Pero había algunos mucho más agudos. Había algunos que verdaderamente eran más sensibles, que sí, recordaban la victoria sobre los filisteos, pero también recordaban que previamente había habido una victoria espiritual, se habían arrepentido de todo su corazón y muchos, al pasar por allí, se compungían, porque se daban cuenta que habían vuelto a sus malos caminos. La piedra no solamente les recordaba victoria, sino que les recordaba el arrepentimiento que trajo la victoria. Y muchos, cuando pasaban delante de la piedra, se reconocían como eran antes. La piedra era una estela, la piedra era un recordatorio, la piedra era algo que les tocaba, era algo que les llegaba al corazón y les decía: estoy igual que antes. Hay algo que no ha cambiado en mi vida. Por eso es que necesitamos estelas, necesitamos piedras de recuerdo, piedras de ayuda. Hay piedras de ayuda que son hermanos, que nos ven y nos preguntan: ¿cómo estás? Y a veces decimos: bueno, estoy bien, es que no me van bien las cosas. Vale, pero ¿tú estás bien? Sí, estoy muy bien. Y al día siguiente viene y nos pregunta otra vez: ¿cómo estás? Y al final le tienes que decir: estoy hecho polvo, no levanto cabeza. Esa es una estela. Esa es una piedra de ayuda. Tienes que guardar a esa persona.
porque esa persona no solamente te quiere decir lo de siempre, sino que quiere hacerte recordar aquellas cosas que no van bien en tu vida. A veces la estela es simplemente un versículo que un día nos habló y que nos tocó y que lo hemos guardado entre la Biblia, y cuando abrimos la Biblia por allí nos acordamos de ese versículo que está en un papelito, incluso a mano, ¿no? Y entonces el Espíritu trae a nuestro corazón lo que nos habló un día. ¿Dónde estábamos? ¿Qué es una estela? ¿Qué es un Ebenezer? Es cualquier cosa que nos recuerda que Dios está con nosotros, pero que Dios no está con nosotros de cualquier manera. Que Dios está con nosotros y está buscando que nosotros estemos siempre viviendo en victoria. Porque lo que Dios quiere es que vivamos en victoria, pero para llegar a la victoria muchas veces tenemos que pasar por ese momento de arrepentimiento. Hoy hemos dispuesto que este es el último día del año. Por tanto, este culto puede ser nuestro Ebenezer. Igual que fue seguramente el año pasado, y espero que sea el del año que viene. Y cuando estemos en un culto como este, podemos alegrarnos de las cosas preciosas que el Señor ha hecho con nosotros. Pero también tenemos que recordar que a las cosas preciosas y que a las victorias se han llegado por medio del arrepentimiento y por medio de tirar ídolos que estábamos aguantando y que no le agradaban al Señor. Por tanto, hoy recordemos el inmenso amor de Dios con nosotros. Hoy tenemos que recordar las muchas cosas buenas que ha hecho con nosotros. Hoy tenemos que recordar cuántas veces hemos vencido en el Señor. Qué hermoso ha sido predicar el Evangelio aquí, allá y en 1000 sitios. Hemos visto cómo personas pasaban de muerte a vida. Hoy tenemos que alegrarnos de eso y dar gracias al Señor. Pero hoy también tenemos que acordarnos de lo anterior, porque a lo mejor hoy no estamos bien. No es que seas el peor del mundo o la peor del mundo, esto es algo que todos tenemos que vivir de alguna manera, pero si hoy recordamos la alegría, recordemos también cómo hemos llegado allí. Y si el Señor está hablando a tu corazón, búscale de todo tu corazón. Rememoremos todo, para que podamos vivir en la victoria que el Señor nos da. Así que oremos, agradezcamos, confirmemos la palabra de Dios en nuestra vida. Y el Señor va a hacer que su compañía y su verdad y sus fuerzas y su victoria esté con nosotros cada día. ¿Amén? Amén. ¿Terminamos así? Pues entonces no terminemos así. Vamos a terminar orando. Si tú no tienes nada preparado, vale. Oramos, tenemos que orar. Tenemos que orar porque hoy es Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiere decir, nos va a ayudar en este año. Hoy es Ebenezer. Vamos a inclinar nuestras cabezas. El que lo desee con su corazón, por favor, ora en voz alta. Da gracias a Dios o pide perdón por tus pecados, lo que tú quieras, porque hoy el Señor está esperando nuestras oraciones, en un sentido o en otro. Aleluya, Señor. Oh, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Señor, porque hoy, Señor, podemos decir con toda verdad, Señor, con todo conocimiento de causa, que hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, has estado a nuestro lado, Señor, y has estado dándonos victorias, Señor, pero también has estado estirándonos de las orejas, Señor, por nuestros errores, Señor. Señor, es verdad, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, y agradecemos tanto las victorias como las veces que nos has exhortado, las veces que nos has disciplinado, Señor, porque lo necesitábamos, pero completamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hemos podido llegar a este 31 de diciembre, Señor, y gracias porque mañana será otro día, igual para ti, Señor. Y, Señor, será un día en el que tú querrás trabajar en nuestras vidas, Señor. Oh Dios,
Señor, tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Señor. Señor, tú sabes cómo estamos viviendo, tú sabes lo que estamos viviendo, Señor, tú sabes con lo que estamos peleando, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Por eso, Señor, queremos que tú pongas delante de nosotros una estela, una piedra de ayuda, Señor. Señor, quizás será un hermano, una hermana, Señor, que no nos deje pasar, Señor, que no sea tan amable, sino que verdaderamente nos exhorte, Señor, nos levante, Señor, nos haga vivir, Señor, cerca de ti, Señor. Padre, presenta esa piedra, ese Ebenezer delante de nosotros, para que pueda, Señor, con su trabajo, con su ministerio, hacernos llegar a la victoria, Señor, para que podamos recordar, Señor, no solamente la caída, Señor, sino también la victoria. Señor, queremos que este año que viene, este año que empieza, sea un año de victoria para la gloria y para la honra de tu santo nombre, Señor. Eso es lo que deseamos de todo corazón, Señor. Porque nos damos cuenta, Señor, que tú tienes para nosotros planes maravillosos. Señor, tú vas a hacer cosas preciosas en medio de tu pueblo, Señor. Y no queremos, Señor, estropearlas nosotros, Señor. No queremos estropearlas, Señor. Queremos ser verdaderamente herramientas útiles, limpias, santas, dispuestas, perseverantes, para hacer lo que tú tienes, Señor. Señor, quita de nosotros lo que estorbe. Señor, llénanos de tu espíritu, danos de tu fuerza y de tu poder, Señor, para que nos levantemos en victoria y para que alcancemos un mundo que está esperando y que está muriendo en esa espera. Señor, que tu pueblo, Señor, que tu pueblo en Figueras, en Rosas, en toda Cataluña, en toda España, Señor, pueda ser un pueblo que se levante, Señor, y pueda vivir la experiencia de esa victoria contra los filisteos, contra el enemigo, Señor, que está acechando. Padre, gracias. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a estar con nosotros. Señor, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis un buen fin de año, que no comáis mucho esta noche, porque si no mañana no habrá manera de levantarse. Amén.